si podríamos decir que hay un tipo de financiación ideal, de algún modo creo que yo podría decir los tres. Un poco de financiación bilateral, financiación a través de un fondo estructural, y las políticas sociales. Uno de los principales retos, no solamente en la región, pero también en Europa, es cómo financiamos la política social. Y creo que lo idóneo es financiarlo a través de diferentes mecanismos, ¿no? Uno de los mecanismos que más ha funcionado mejor en Europa son los fondos de desarrollo regional y fondos de desarrollo estructural, sobre todo con la creación de la Unión Europea, donde los países y las regiones más desarrolladas se comprometen a través de principios de solidaridad a apoyar a las regiones menos desarrolladas, ¿no? Para que integren todo el acervo comunitario. Y entonces esta es una de las herramientas. Pero esto ligado también a herramientas de fortalecimiento institucional, de capacidades institucionales, porque el financiamiento puede estar ahí, pero si no hay un aprendizaje entre pares y también entre pares de creadores de políticas públicas, de policy makers, que se enfrentan a las mismas problemáticas, creo que los fondos pueden estar ahí, pero no se capitaliza. Simplemente para darte un ejemplo, creo que una herramienta que ayuda mucho a través de los fondos estructurales en la Unión Europea son los hermanamientos entre administraciones públicas europeas en cuestiones de políticas sociales, en donde administradores públicos de un país que quiere acceder a la Unión Europea se ve beneficiado de un apoyo de una administración pública de un país que ya está en la Unión Europea, y se da un aprendizaje mutuo en cuestiones de políticas sociales. Entonces, si de algún modo puedo resumir, es tener diferentes formas de financiamiento. No existe un financiamiento ideal, pero la diversidad en el financiamiento y también lo importante es la creatividad y la capitalización de un fortalecimiento institucional en cuestiones de políticas públicas a través de herramientas como los hermanamientos institucionales, los hermanamientos administrativos que tiene la Unión Europea. Hay diversas innovaciones en materia de gobernanza, pero tampoco tenemos miles de herramientas, ¿no? Una posible innovación para poder fortalecer políticas sociales a nivel regional sería no la creación de una institución o la creación de una organización regional, porque ya existen y hay muchas organizaciones regionales en América Latina. Digo, bueno, tenemos y podemos contar como 10 diferentes organizaciones regionales y subregionales. La innovación sería en el reconocimiento, por ejemplo, de la importancia de la política social, de invertir en la política social, y que los países los latinoamericanos, ya sea a través de grupos subregionales o a través del conjunto de países latinoamericanos, reconozcan la importancia de las políticas sociales y que brinden a una institución o a una organización regional o la tutela de la política social, por ejemplo, la tutela de la reflexión regional de la política social, y que puedan brindar recursos humanos y recursos financieros. Y lo que es más interesante, y vuelvo también al tema de los hermanamientos, la innovación pasa por el aprendizaje mutuo entre policymakers. Entonces, tener herramientas de aprendizaje mutuo, como los hermanamientos en Europa, tener hermanamientos en América Latina, en donde si Chile ha avanzado mucho en la cuestión de los servicios de cuidado para los adultos mayores, puedan apoyar a Honduras a la creación de servicios de cuidado para los adultos mayores en Honduras. Vemos que la política social en América Latina, a pesar de que hay una toma de conciencia general de la importancia de crear políticas sociales, tenemos diferentes velocidades que dependen del crecimiento económico del país, que dependen del matiz político de los gobernantes, pero en este sentido estas diversas velocidades pueden hacer beneficiar a países que no están o no pueden estar tan comprometidos con la política social a comprometerse a innovar socialmente. Entonces yo creo
personalmente que una de las innovaciones sería reconocer que es importante tener una política social, tener un actor preponderante en política social a nivel regional y brindarle recursos humanos, brindarle recursos financieros para crear herramientas como los hermanamientos europeos en América Latina. La Unión Europea puede fortalecer su legitimidad en cuestiones sociales. Es una idea un poco como la espada de Damocles, ¿no? Tiene dos filos. Es cierto que en los últimos años la crisis económica impactó mucho a la Unión Europea, impactó el financiamiento de la salud, el financiamiento de la política social, de la protección social, y de algún modo a nivel internacional los países emergentes decían, bueno, ¿qué nos va a aprender la Unión Europea de políticas sociales cuando vemos que hoy en día ellos se enfrentan a una crisis importante que no saben cómo van a financiar la política social de mañana? Entonces, no creo que la Unión Europea sea la única legítima institución o actor, el único actor legítimo para hablar de política social. Sí, es uno, tiene la Unión Europea, en la Unión Europea hay países que han construido sistemas de protección social, pero esto ha venido existiendo, se ha venido haciendo, es un proceso de maduración desde hace décadas. Entonces, yo me acuerdo, nosotros organizamos una visita de estudios para funcionarios del MIDES de Uruguay en Finlandia sobre la problemática de las personas en situación de calle, y lo que nos decían los finlandeses es que hay que comenzar por algo y hay que ir paso a paso, y que los uruguayos y los latinoamericanos no deberían desesperarse porque las políticas de protección social en Finlandia se empezaron a construir desde los años 1900. Entonces hay un siglo de maduración en temas de políticas sociales. Entonces sí, la Unión Europea tiene como un aura de importancia en términos de política social. Hay ejemplos nacionales muy interesantes, pero también hoy en día se enfrentan a retos comunes como cómo financiamos los sistemas de protección social, cómo financiamos los sistemas de jubilación, las pensiones en una situación de crisis económica. Entonces creo que la legitimidad de la Unión Europea pasa primero por reconocer que un sistema de protección social se construye y se madura, pero también tiene problemas, tiene dificultades, y con este diálogo abierto con países emergentes de construir soluciones conjuntas para ver cómo vamos a crear política social en el futuro, en el día de mañana, y construir a través de un diálogo entre pares, ¿no? A través de un diálogo entre policy makers y un diálogo casi igual a igual. Creo que si de algún modo en esto puede ganar legitimidad la Unión Europea es a través de este diálogo entre igual a igual entre la Unión Europea, los países de la Unión Europea y los países emergentes, principalmente, por ejemplo, en América Latina. Creo que se debe reconocer en América Latina que uno de los principales medios para financiar políticas sociales son los impuestos. Hay que pagar impuestos para financiar política social. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Suecia. Hicimos también una actividad para funcionarios chilenos, una visita de estudios en Suecia, y bueno, los suecos nos decían, sí, tenemos políticas sociales, pero la mitad de mi sueldo se va en impuestos, ¿no? Entonces, creo que de algún modo esto tiene que entrar en nuestra mente, en nuestra mente de todos nosotros los latinoamericanos. El hecho que tenemos que pagar impuestos para tener políticas sociales, pero la trampa es la transparencia y la rendición de cuentas. Si yo pago impuestos, yo tengo todo el derecho a exigir a mis gobernantes la transparencia y exigir una rendición de cuentas de saber a dónde va mi dinero. Entonces, esto habla de una cuestión financiera, económica, de recursos,
de financiamiento de políticas sociales, pero habla también de una cuestión política, ¿no? De transparencia, de rendición de cuentas, de legitimidad del gobierno y de legitimidad de los gobernantes de los sistemas políticos. Entonces, creo que las dos van de la mano. No es tan fácil, es imposible, creo, desde un punto de vista personal, financiar políticas sociales sin financiamiento. Y no, específicamente, particularmente, es imposible financiar políticas sociales sin impuestos. Porque uno de los principios de los impuestos es la cuestión de solidaridad. Yo hoy pago impuestos para ayudarle a la persona que no tuvo las mismas oportunidades que yo tuve y que necesita que el Estado esté ahí para que pueda brindarle por lo menos un soclo de nuevas oportunidades o que le brinde apoyo. Entonces, no hay soluciones, no hay fórmulas mágicas para crear políticas sociales sin financiamiento. La carga impositiva sí depende de países, pero los impuestos financian políticas sociales. A lo mejor una de las ideas, una de las pistas de reflexión puede ser crear más acuerdos, partnership entre la iniciativa privada y la iniciativa pública y el gobierno para crear proyectos comunes y obtener financiamiento privado para iniciativas públicas. Pero es muy difícil también y sobre todo se tiene que tener el Estado tiene que tener la tutela de este tipo de proyectos, pero eso podría ser algo de apoyo privado para política pública, pero creo personalmente que hay que tomar en cuenta que nuestros impuestos crean nuestras políticas sociales. Si no hay impuestos no podemos pedir políticas sociales. Creo que hay poca expectativa en el plano social a partir de la integración porque creo que las experiencias de integración regional que existen hoy en día en América Latina no han podido capitalizarse y tenemos siempre en nuestra mente la integración de la Unión Europea, que es una integración política, económica y social. Entonces, a lo mejor existe un desencanto de decir, bueno, en América Latina tenemos instituciones regionales, pero ninguna ha logrado un entramado de integración como el entramado de la Unión Europea, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco el desencanto que existe y las pocas expectativas que nosotros tenemos los ciudadanos. Y también, bueno, no hay que olvidar que las naciones latinoamericanas son naciones recientes en algún sentido. Entonces, hay un gran contenido nacional, ¿no? En la construcción de los estados en América Latina. Entonces, si hay una de las características de la Unión Europea que caracterizan a este bloque regional es el ir más allá de los intereses nacionales y ceder parte de mi poder nacional hacia instituciones supranacionales. Y esto no se ha llevado a cabo de cómo podríamos esperar en América Latina. Hay iniciativas como el Mercosur, que se ha construido desde hace varias décadas y que vemos que tienen algunas ventajas y que va en algunos puntos hacia esta delegación de poderes hacia un poder supranacional, pero al mismo tiempo hay otras instituciones regionales, la CELAC, el SICA en América Central, que van dando tumbos y entonces a lo mejor estas malas experiencias en integración regional política y económica nos llevan a pensar que, bueno, sí, no podemos ponernos de acuerdo desde el punto de vista económico, no podemos ponernos de acuerdo desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, bueno, es más difícil. Sin embargo, creo que la mayoría de los países de América Latina enfrentan un reto social que podría enfrentarse de manera común a través de la integración, que es la pobreza y la exclusión de millones de latinoamericanos que hay hoy en día. Todos los países latinoamericanos, en diferente medida, tienen el reto de la pobreza, de la exclusión, de grupos vulnerables, de hacer frente apoyar a que la gente pueda salir de la pobreza y a tener estados con un poco de mejor bienestar, ¿no? Entonces es un reto común que creo que valdría la pena
intentar a través de herramientas, a través de innovación, a través de una experimentación, de ir más allá e intentar darle contenido social y a las integraciones regionales verdaderamente desde el punto de vista social, intentando combatir este problema que es la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema en América Latina.